Bienvenidos al We Can Fest. Yo soy Diana Rico y los voy a estar acompañando aquí desde el Teatro de Cafam en Bogotá en el primer festival incluyente del país. El We Can Fest es una iniciativa de la Fundación CIREC y la Fundación Cine Social, dos fundaciones sin ánimo de lucro que se han unido para visibilizar las capacidades del ser humano a través del cine y poder construir una sociedad equitativa desde la diversidad. En esta oportunidad tenemos como invitado a Pedro Castillo García, líder del programa Artista CIREC. Y además de ser guionista, músico profesional, estudió literatura y bueno, tiene muchas cosas para contarnos aquí en este escenario tan especial de CAFAM. Bienvenido, Pedro. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, yo vengo sobre todo a aprender, porque todo lo que has hecho desde tu carrera, desde todo lo que ha pasado, para mí es muy inspirador y quiero que nos cuentes un poquito primero, cómo llegaste a ser guionista y músico y cómo llegaste a ser líder de este programa CIREC. Pues es una historia muy larga que voy a intentar resumir. Esa es mi vocación. Tuve la fortuna desde muy pequeño de tener una familia que fue muy estricta conmigo, me exigió mucho académicamente y estaba muy pendiente de yo para qué era bueno. Entonces, te imaginarás nacer sin piernas en los 80s en Colombia, muy complicado. Mi papá pensaba que iba a tener que cargar una silla de ruedas toda mi vida, o toda su vida, y gracias a que mi madre se puso a buscar hospitales en Estados Unidos gratis, porque no existían las prótesis en Colombia, ni nosotros teníamos el dinero para pagarlas, empecé a tener prótesis desde una edad muy pequeña. Entonces, eso ayudó a que pudiera tener una educación. Si tú me vieras aquí sin prótesis, seguramente no hubiera logrado las cosas que hubiera logrado, ni hubiera podido estudiar en un colegio como el que estudié, una universidad como la Javeriana, llena de escaleras, magnífica, con las que no tengo sino gratitud, pero hay que decirlo, bastante inaccesible. Claro. Como los Andes, como las mejores universidades de Colombia, son sumamente inaccesibles. Después de eso, fui profesor en un colegio en el sur, y yo empecé mi formación profesional siendo profe en el sur de inglés. Y después de eso apliqué una beca que se llama la Fulbright, no sé qué pasó ese año y me escogieron. Y hice una maestría. Sí, porque hiciste una super aplicación, por eso te ganaste la Fulbright, porque sí, venías con una preparación, porque has estudiado música, porque tenías unas nociones culturales impresionantes, y creo que esto es lo importante de este festival y por lo que me siento tan feliz de estar invitada aquí, es porque vemos que realmente el arte, cualquier forma artística, para mí, es lo que yo creo, porque ya soy artista también, es la manera de liberarte de todo. De todos tus límites. Absolutamente. ¿Cómo más y demostrar una nueva perspectiva. Ajá. Para eso están las artes. A diferencia de ser una ciencia, una filosofía que dices, pues así, las artes dicen, hey, miremoslo así. Y qué importante, diferentes miradas sobre la discapacidad. Ajá. Estamos un poco expandiéndonos, pero de eso se trata el We Can Fest. Distintas miradas, porque no hay solo una. Hay 1000 discapacidades y hay 1000 formas de ver. Porque una persona víctima de mina, quien no tenga piernas por una mina en el campo colombiano, es muy distinto a un bogotano que nació sin piernas, como yo, claro. ¿Cierto? Entonces, y que tuviste acceso al arte, que te permitió siempre sentirte libre y sentirte igual a todos los artistas. Eso es lo que permite, ¿no? También el arte. Además de transitar las dudas, todas las dudas y las preguntas, te acerca a todos esos que son en inglés les dicen los outsiders, todos los que no encajamos en la norma. Eso es la diversidad. Hay una norma que yo no sé si las inventaron, unas normas, ¿no? El hecho es que estamos todos vivos, participando al mismo tiempo, del mismo aire, estamos, no sé, circulando en el mismo planeta y estamos todos en este tiempo. Y si ya compartimos el tiempo, eso nos hace hijos al tiempo de un mismo lugar, ¿no? Pero tú has dicho algo importantísimo y es que las artes, quizás más que otra esfera humana del conocimiento, permiten la igualdad entre personas con y sin discapacidad. Si yo fuera deportista paralímpico, que merecen toda mi admiración, sí, no competiría con los corredores, sino que iría a los paralímpicos. Pero como músico, como guionista, estoy a la par que otros y así compito. Las artes permiten eso.
a poner a las personas con y sin discapacidad en igualdad de condiciones. Y por eso es tan importante este Weekend Fest, Diana, porque es la primera vez en Colombia que eso pasa y que se le da una visibilidad donde la persona con discapacidad se puede presentar de manera digna, sin pesar, anteponiendo su talento a su dificultad, a su deformación, como yo también la tengo. Pues es que no hay que negarlo, ahí está. No le vamos a whitewash, como también dicen en Estados Unidos, ¿no? Y no vamos a blanquear esto porque se vea bonito. La discapacidad es una realidad muy dura, tiene un componente de sufrimiento muy grande. Uno nace sin piernas, imagínate, ¿por qué sí, yo no? Es lo primero que se pregunta a un ser humano. Pero entonces, gracias a oportunidades como esta del Weekend Fest, le da a personas con discapacidad la posibilidad de mostrar su trabajo y de mostrar historias distintas que giren en torno a esta temática, como nunca había pasado. Porque tú, además de ser productor y guionista, que vamos a hablar de esto, hiciste parte de la producción de este festival y, digamos, has ayudado a que se presenten dos películas importantes en este festival que vamos a ver, que son La Cima y Mindland. Entonces, ¿por qué no entramos en materia y hablamos de estas películas? Pues resulta que en el mundo de los documentales, tú sabes esto muchísimo mejor que yo, el guión se hace con la realidad. Tú no te puedes anteceder a ver qué va a decir la persona en el documental. Por eso, a diferencia de la ficción, donde tú construyes una historia y ya está perfectamente, el documental no, está abierto. Es algo que yo aprendí con el director de cine, Cristian Osa, y es que la realidad es una cosa que tú no controlas. Y el documental busca captar la realidad, ¿cierto? Entonces, por eso no me dediqué ahí de guionista, porque yo escribo son ficciones, películas bonitas y cuento sílabas para que rime bonito. Un documental no funciona así. Entonces, necesitaban música. Y como ese es mi otro lado, entonces era una historia sobre Wilmar Maduranda, que empieza diciendo: yo iba cada 15 días en bicicleta de Villavicencio a Manizales por amor. Un hombre que con una pierna echaba cicla para visitar a su novia de Villao a Manizales. Y tú solo te enteras que le falta una pierna hasta el final. Porque no se pone primero la limitación para vengan, miren esto, ténganme pesar, sino se pone primero el talento, la persona, el individuo y después su discapacidad. Entonces tú vas a ver un documental hermoso y como estaba en este contexto de la montaña, de Manizales, no sé qué, y yo tengo familia de allá, crecí con bambucos y pasillos toda la vida, entonces pues me dio una oportunidad e hice un bambuquito y a partir de ese bambuquito se hizo la musicalización del documental. Me encanta eso que estás diciendo y me pone a pensar. Yo trabajo con comunidades indígenas también, con documentales. Y digamos, allá, digamos, la pelea es como, claro que queremos estar incluidos en la nación. No solamente como los vendedores de artesanías o como quienes se les juzga ¿no? Por pertenecer o no a la Guardia Indígena, no sé, sino también ser parte. Pero ellos me dicen, pero sí somos diferentes, no somos iguales. Sí tenemos un lugar particular y único en la sociedad que nadie puede reemplazar. Y en ese sentido es como yo siempre he visto a los individuos con alguna discapacidad, porque siempre los veo veo a mis amigos especiales por sus cosas especiales, porque saben hacer esto, porque saben hacer esto, y que sí es complicado. Tampoco es que, ¿me entiendes? O sea, lo que estás diciendo físicamente, entrar a los lugares, es decir, al baño. Piensa tú, las personas en silla de ruedas no pueden ir al baño solas. Eso es una lucha importantísima acá. Pero recapitulando sobre lo que tú dices, que es tan importante, tú estás dando como en el cuidado, en la paradoja humana, por excelencia, que llevamos 4000 años intentarlo resolverla y nunca la vamos a resolver. Y es que los hombres somos y no somos iguales. Los hombres y las mujeres, perdón. Sí. Somos y no somos iguales. Entonces, en cierta medida, todas las personas con o sin discapacidad pueden empatizar. Entre otras cosas porque la discapacidad es la única minoría a la que todos podemos pertenecer. Además de ser un artista que combina la música con la escritura, con la literatura, con los guiones, Pedro participó en 2 documentales que vamos a ver en el Weekend Fest, que son La Cima y Mindland. Pedro, cuéntanos cómo fue combinar, digamos, tu sabiduría sobre cómo se hace cine y hacer parte dentro de Claro la que sí. Mira, como la mayoría de cuestiones en la vida laborales, uno es para lo que sirva, ¿cierto? No para lo que yo quiero. Entonces, siendo que hice la maestría en libretos y esa, digamos, fue mi profesión oficial, como músico, si se quiere, popular de toda la vida, me he dedicado a conocer la música colombiana, sobre todo el jazz. Tú tocas tiple. Tiple, guitarra y bandola, la Sagrada Trinidad del Monte.
Y entonces, esta historia de la cima es una historia hermosa de un ciclista que le falta una pierna y que comienza diciendo, yo iba todas las semanas de Villavicencio a Manizales por amor. Y tú solo te enteras, que es el gran punto de este documental, que le falta una pierna hasta el puro final. Porque toda la historia es increíble, es un héroe, es un tipo que tú te le quitas el sombrero y no sabes que le falta una pierna y que tiene una guadua y es un ciclista paralímpico, medallista, pero solo hasta el final te das cuenta de eso. Como estaba entre este contexto montañoso, entonces Cristian Osa, el director del documental, me dijo, pues hagamos un bambuco. Y yo pues ahí no, feliz, porque pues los bambucos corren en mi sangre. Entonces, a partir de esa idea musical, le fuimos metiendo más cosas, adaptándolo a la historia, estirándolo por acá, y se hizo este bambuco incidental, que fue, digamos, la base para la música de la cima. Y ahora hablemos de Mineland, que es un juego de palabras, un calambur entre landmine, que significa las minas antipersona, y entonces se voltean los términos y queda Mineland, tierra de minas, no mina de tierra. Entonces, ¿qué sucede? La problemática de las minas en Colombia es una cosa serísima. CIREC, donde lidero el programa artístico, entre otras cosas, ha sido la institución que creo yo más ha trabajado por las víctimas de minas. Janet Perry, nuestra fundadora, empezó a hacer prótesis en el garaje de su casa hace muchísimos años. Hay un museo de prótesis hermoso de personas que hacen sus prótesis con cocos, botellas de Coca-Cola, que han pisado minas, que es un problema, Diana, serísimo, serísimo, porque además son gente en las esquinas remotas de Colombia donde no hay un sistema de salud, no hay justicia, mucho menos va a haber una rampa, por Dios. Entonces te imaginas a alguien en medio de la selva que pisa una mina y queda sin piernas, esto es tenaz. Los soldados también, que no tienen la culpa de este conflicto y los coge este fuego cruzado, es algo súper duro, es una realidad durísima y es una historia que hay que contar. Porque la historia del conflicto armado en Colombia se tiene que contar con las minas. Sí. Es algo indispensable. ¿Cómo hacer Senado eso al ser humano? Pero, como dice Al Pacino en Perfume de Mujer, el espíritu no se mutila. Entonces, esta película demuestra eso, el espíritu intacto en medio de las situaciones tan duras. ¿Y tú hiciste la música ahí también? La hice con Sebastián Díaz. Ya era un trabajo de una música, digamos, más abstracta, ya no era el bambuquito con el tiple, sino como toca hacer un score, una cosa así. Entonces yo tuve las ideas, digamos, populares, pero tuvieron que pasar por un filtro y una producción y una musicalización que pues ya se hizo de mano de Sebastián Díaz. Ahora hablemos de tu participación como jurado. O sea, al festival llegaron películas de todo el mundo. Fue una convocatoria abierta en la que se hablaba, ¿cómo era el tema? Tenían que ser directores que tuvieran algún tipo de condición, de algo, o es el tema, o cómo era la... Excelente pregunta, porque que tú tengas una discapacidad no quiere decir que hables de eso. Como tú eres mujer, ¿solo puedes escribir libretos feministas? No, también puedes hacer un libreto de unos machos y ya diciendo machadas malucas. Entonces, no, este es un festival que tiene ambas cosas. Y es muy importante hacer esa precisión conceptual que tú estás haciendo. Personas con discapacidad contando historias y temáticas sobre eso. Entonces es muy interesante porque el Weekend Fest se centra en temáticas sobre esto. Tú puedes estar, la palabra es difícil, pero puedes estar perfecta y hacer una película que captura exactamente o perfectamente lo que siente un ciego. Y esa película pasa al festival. Entonces vimos películas, mira, de Francia. O sea, sobre el tema. Sobre el tema. Pero es que la discapacidad es polisémica. Sí. Ese es lo primero que hay que entender, que no es la discapacidad es así o es así. No. Entre ambos podemos carecer las piernas, pero entre una persona como yo y una víctima de una mina en el campo hay un abismo de diferencia y tenemos una experiencia de vida abismalmente distinta y una historia que contar abismalmente distinta. Entonces, por eso este festival abre. Entonces, no solo varios tipos de discapacidades, digamos que como el Alzheimer, por ejemplo, como la esquizofrenia, que también son mentales, tú te pones a pensar y de pronto Don Quijote, que es la obra más importante de la literatura universal, es una persona con discapacidad, ¿cierto? Claro, fíjate que ahorita hay también otras definiciones de situaciones que antes se decían, ay, es que es como tan cansón él. No es que sea tan cansón. Ay, no, es que el niño no puede escribir porque es que es bruto. No, es que hay unas formas de dislexia increíbles. O sea, mi hija, por ejemplo, es hipotónica y esa es algo que
hace difícil para ella coger el lápiz y no se entendía y decían que es que no podía poner atención y es que no se puede, le molesta su cuerpo físico cuando se queda sentada un rato, entonces eso incide en en fin, hay miles de también, y también en el arte, fíjate que el arte acoge, por ejemplo, Van Gogh. Por supuesto. Entonces acoge también a eso que llamamos a los que se salen de la norma. Por eso me gusta tanto. Está A ese todo lo que es queer, me haces llamamos acordar de también. un verso de Chico Buarque que dice, el artista feliz no produce. No. Y es una cosa debatible, por Es supuesto. debatible Por eso del supuesto, artista pero triste. déjame te expando la cosa, y es que las artes se nutren del sufrimiento humano, porque la vida es muy dura. Entonces, las artes de verdad, las que no son propagandas, pastiche, ¿cierto? Como para poner ahí sí el whitewash, hablan de la condición humana, que es, uno viene a la vida también a sufrir, es inevitable. En parte, cuando tú intentas negarle el sufrimiento a los hijos, se hacen una mano de problemas, lo que le pasa a la Bella Durmiente. Ese es el mito de la Bella Durmiente, los papás que le quieren evitar el sufrimiento a la hija a toda costa, y eso después se revierte. Entonces, Pero fíjate que yo ahí sí hago una diferenciación dime. entre dolor, dificultad y sufrimiento. Creo que son cosas diferentes. Yo creo que el sufrimiento es cuando te quedas lamentándote por un evento, por una condición, por un dolor, y que es mucho de nuestra religión católica en la que fuimos criados. Siento que el dolor es inevitable, que el dolor existe, que la dificultad, a mí me gusta pensar en dificultades, que siempre somos más fuertes que nuestras dificultades, siempre. Entiendo y bueno, lo y que cuando no dices. podemos con la dificultad, pues nos Entiendo morimos. lo que dices, pero precisamente Pero es verdad. este es un festival que no le pone una pantalla bonita a las cosas, No, llama las no. cosas por su nombre. Y cuando tú tienes una discapacidad, tú sufres. Sí, es verdad. Entonces yo no voy a negar la vida. Entonces tú no puedes poner una pantalla, solo diga lo que quiere decir para que suene bonito. Sí, sí. No. La discapacidad es un sufrimiento. Y un sufrimiento, perdóname, ni el berraco. Sobre Sí. todo en un país como Colombia tan profundamente inaccesible. Y el sufrimiento es una condición. O sea, se siente. Sí. O sea, no te puedo negar, yo he sufrido. Y todas las personas con discapacidad, eso se siente como una grieta que te atraviesa el alma, que no que necesariamente quiere decir que me esté doliendo el muñón en este momento en la prótesis. Entonces, sí entiendo lo que quieres decir, y es que el sufrimiento tiene esta connotación de que yo me estanco en un estado de ánimo, pero no, es qué hago con él. Pero Pues mira. no le voy a poner una pantalla y ponerle otro nombre para que suene más, un eufemismo que está tan de moda, ¿no? Claro, No, sí, eso es no se lo verdad, es vamos a verdad. poner. Sí. Tienes razón y discúlpame si dije algo mal, pero fíjate que yo tampoco sé a veces cómo comunicarme como mucha otra gente con algo que uno desconoce. ¿Y qué pasa cuando no conocemos algo? Nos da miedo nuestra ignorancia y muchas veces cerramos la posibilidad de comunicarnos con otro porque tenemos miedo, y el miedo está tan escondido dentro de nosotros que lo manifestamos como agresividad, como burla, porque no sabemos cómo relacionarnos. We Can Fest está hecho para quitar velos, para que podamos ver cosas, para que podamos aprender y para que podamos empatizar con situaciones que seguramente están mucho más cercanas a nosotros de lo que pensamos. No es tan diferente. Nos da miedo pensar en que alguien no tiene piernas y no sé cómo. Me siento mal porque yo sí tengo, o cómo podemos hacer para comunicarnos sin que yo me sienta mal. Y creo que el cine nos permite en nuestro silencio confrontar todo lo que nos da miedo. Es un espejo, es una laguna donde nos podemos reflejar, donde podemos nadar sin miedo o transitar todos los miedos. Y al final decir, oiga, sí, ¿cómo será esto que pasa en Mindland? ¿O cómo es lo que pasa en esta película? Y salimos no es otra cosa, un poquito mejores. Perdóname, que no es otra cosa sino la catarsis aristotélica, pero en términos de discapacidad. Es que la persona sin discapacidad se reconozca como eso. Por lo que te decía, porque es una minoría a la que todos podemos pertenecer. Y entonces las personas sin discapacidad, no me he puesto en sus zapatos, pero debo hacerlo. Porque yo, por tener prótesis, no me exime de entender cómo es la perspectiva de alguien sin discapacidad. ¿Sí ves? Sí. Entonces, ahí empezamos a comunicarnos. No desde un punto de yo estoy acá desde una autoridad moral porque he sufrido tanto. No, somos lo mismo y somos distintos. Y ahí podemos conversar. Quiero que volvamos a tu trabajo que haces en la fundación y por qué es tan importante este contacto con el arte. ¿Cómo lo ves Pues tú es desde tu profesión? importantísimo a mi regreso de la maestría y de mi trabajo en Chicago, donde tuve la oportunidad de trabajar con José Rivera, que fue el guionista de Diarios de Motocicleta,
Scott Frankel, que ha ganado varios Tonys como autor de musicales. Además del cual pudiste ser asistente. Sí, fue una maravilla. Qué gran honor. Asistente desde hacerle los tintos hasta tocarle la guacharaca. Sonó raro, pero... Sonó raro. Pero no, tocar guacharaca literal. Y a mi regreso, uno piensa, como le pasa a miles de colombianos, que llegan con una maestría del exterior y piensan que aquí les van a botar el tapete, y no es así. Nos toca pelearla duro. Entonces, empecé a tener trabajos independientes, a hacer jingles. Me daría pena decir los jingles de reggaetón que he hecho también, por ejemplo, pero... ¡Qué felicidad! ¿Cómo así? ¡Qué pena! ¡Qué felicidad! Vamos al reggaetón, vamos la reputación que fui dando. Y entonces, en esta búsqueda de algo más estable, mi mamá es voluntaria de CIREC hace muchos años y fue amiga de Janet Perry de Sarabia. A mí me hicieron la tonería y pintura en las prótesis. Toda la vida las prótesis que me hacían en Boston me las arreglaban en CIREC. Entonces fui voluntario desde los 16 años. Yo iba allá con la guitarra a acompañar las novenas. Mira, pero desde incluso antes. Entonces CIREC es algo que está en mi corazón. Y además, da la casualidad que bajo la gerencia de Daniel Gómez Perico, CIREC entró luego de una crisis en una etapa de prosperidad. Entonces, cuando tú estás bien, ya tienes la tubería, por poner una metáfora, ya tienes el baño, que es lo más importante, ya puedes poner un cuadro en la sala. Es un síntoma de que las cosas están bien. El arte es un síntoma de eso en las instituciones y en el ser humano. Entonces, como las cosas estaban bien, Daniel supo de mi trabajo. No somos muchas personas con discapacidad profesionales en las artes en Colombia, y sobre todo con discapacidad tan dura, y sobre todo en prótesis, que es una de las especialidades de CIREC. Entonces él dijo, pues, ¿por qué no viene? Y arrancamos un programa artístico para personas con discapacidad. Y yo dije, se la compro, ¿dónde le firmo? Y ya han pasado 3 años, hemos tenido 2 shows espectaculares en el Gimnasio Moderno, músicos, bailarines en sillas de ruedas, entonces actores, actrices, escritores, y es un espacio donde se da una educación. Yo doy talleres todos los días, ahorita virtuales por la pandemia, pero desde enseñarle solfeo a viejitas, perdóname, personas ancianas de Soacha, hay que decirlo, ¿cierto? Y que las amo con todo mi corazón, hasta personas que tienen aspiraciones ya profesionales con su arte y conseguimos becas, ¿cierto? Entonces, para todos, y todos están dentro del propósito sanador de las artes, porque CIREC invierte en algo importantísimo, que es en la sanación emocional, y en eso comulga mucho con Cine Social, porque tú ves estos cortos de la cima, todos esos cortos maravillosos que los vas a ver, y uno sana. Sí. Uno no sale con dolor, uno sale con una sensación de sanación. Entonces, por eso este festival está tan apropiado al trabajo que hacemos en CIREC. Gracias, Pedro, qué maravilla haber podido compartir este espacio contigo, este tiempo, poder hablar, que nos ilustres, que nos amplíes nuestra visión, y espero poder oír tus bambucos y poder seguir, digamos, disfrutando de todos los talentos que tienes para ofrecer. Muchas gracias por tu trabajo. A ti, Diana, por apoyar esta iniciativa tan importante. Muchas gracias. Pedro, ya para cerrar, quiero que me recomiendes yo sé que tú las escogiste, tú fuiste jurado, pero quiero que me recomiendes una película o 2 del festival. Y que a pesar que se haya acabado el tiempo, quisiera seguir hablando contigo mucho más. Espero que haya otro espacio para volvernos a encontrar, pero ¿cuál película me recomiendas? Claro que sí. Recomiendo una en particular que se llama Hasta siempre Malevich, un corto catalán sobre el amor entre una persona con discapacidad visual y una mujer sin aparente discapacidad. Y una de las cosas más bonitas que uno tiene en este trabajo es que uno piensa que uno va a dar, pero uno va a recibir. Y esa película demuestra eso muy bien. Esta es una película trazada de amor y muerte, que son los temas eternos. Entonces, esa es la que más recomiendo. Bueno, te agradezco mucho. Y entonces, espero con mucha ilusión poderla ver y ver toda la programación que hay tan maravillosa. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Y quiero invitarlos y recordarles que pueden acceder a todos los contenidos del festival en su página web, wecamfest.com, y en todas las redes del festival. Espero que nos estemos comunicando, que por favor comenten qué les pareció, que hagamos de esta una gran comunidad y una gran alianza. Eso es lo rico de un festival, poder hablar sobre las películas que nos gustaron o si no nos gustaron o lo que sea. De eso se trata este festival, de que nos conozcamos también. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.